Muy buenas noches, amada familia, gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo para ustedes. Si tienen con ustedes una Biblia, me acompañan por favor al libro de Job, el libro de Job, y leo a partir del capítulo 1, verso 6. Job, capítulo 1, verso 6. Y dice así la santa palabra de nuestro Dios. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Amén. Amado Padre, Rey eterno, sabemos bien que todo está bajo tu gobierno, incluyendo Satanás, todos los ángeles que son invisibles para nosotros están totalmente a tu disposición, y nada en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, nada hay que no se someta a ti. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestra rebeldía, a ti te plació salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Te plació a ti enviar a tu propio Hijo Jesucristo para que viniera con esa vida intachable, siendo tentado en todo pero sin pecado, y entregándose en aquella cruz para morir en nuestro lugar, sufriendo las consecuencias de nuestra maldad sobre él. Y tú ejecutaste tu perfecto juicio que tu santidad exige, castigando todo pecado sobre él. Nos concediste imputándonos la perfecta justicia de Jesús, y al tercer día, al resucitar de los muertos y ascender a la diestra del trono, nos envió su Santo Espíritu, por el cual podemos clamar y decirte: Abba, Padre. Te amamos, Padre. Gracias, Señor, que podemos reunirnos como tus hijos, pasando un tiempo escuchando tu voz. Gracias que somos tu pueblo. Eres santo, y en Cristo Jesús sabemos que nos estás santificando por tu palabra también esta noche. Y gracias, Señor, que eres un Dios de pactos, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tu bendición para todos mis hermanos, hermanas en la fe, para toda nuestra descendencia. Sea tu salvación y sea tu gloria, y sea tu salvación para los perdidos que llamas al arrepentimiento de sus pecados, y descanso y fe en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te rogamos ilumines esta palabra por tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, estamos en el versículo 6 del libro de Job, primer capítulo, y dice el versículo 6: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos.
Satanás vino también entre ellos. Sabemos bien que Satanás es creación de Dios, es criatura creada por Dios. Sabemos bien, según Isaías, según Ezequiel, y que es un ángel creado por Dios que cayó, ¿sí?, de parte del Señor, fue arrojado a la tierra y por quererse exaltar. Y Satanás viene aquí, dice, entre los hijos de Dios, o los ángeles venían delante del Señor. Y vemos que se presentó también entre ellos, versículo 7, y el Señor dijo a Satanás. Veamos cómo Dios se dirige específicamente a él, a Satanás. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Quiero aprovechar para decir esto. Los ángeles pudieron llegar al llamado del Señor, pudieron simplemente llegar a adorarle. Hay cuestiones en la palabra de Dios, hay situaciones en la palabra de Dios que no están escritas, pero lo que está escrito nos es suficiente para recibir lo que Dios quiere que recibamos. Entonces, tampoco podemos andar elucubrando y suponiendo, porque en realidad fallaríamos. Donde la palabra no dice algo, no debemos decir lo que no dice la palabra. Pero lo que dice nos es suficiente para el propósito del Señor de poder manifestar su gloria y obviamente mostrarnos el poder de la gracia que tenemos a través de Cristo. Y dice aquí que el Señor le pregunta y Satanás responde: yo anduve por la tierra, ¿sí? Ando recorriendo la tierra y ando por ella. Versículo 8. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Veamos cómo el que inicia el comentario, el que inicia el cuestionamiento es Dios, no es Satanás. Es Dios. Porque todos los asuntos terrenales y aún celestiales, todos los asuntos en cualquier lado de donde hay creación de Dios, son iniciados por Dios. No empieza nada fuera de su perfecta voluntad. Y eso obviamente habla de su gobierno y soberanía que tiene. Y entonces le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Y veamos cómo se lo dice: mi siervo. O sea, aquel hombre que claramente se ve que está bajo mi servicio, con conciencia de que me está sirviendo. Y dijo: porque no hay ninguno como él, versículo 8, no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos cómo las palabras del primer versículo del capítulo 1 de Job se repiten aquí. Y veamos también cómo lo menciona nuestro Dios. Menciona claramente que comparado con todos los hombres de la tierra, no hay ninguno como él. No hay ninguno. Es alguien único. Como siervo de Dios, como alguien intachable, como alguien recto, como alguien temeroso de Dios y apartado del mal. Obviamente, estas características que tenía Job en ese tiempo, cuando no tenía lo que tú y yo tenemos el día de hoy, tú y yo tenemos
un espíritu dentro de nosotros, siendo hijos de Dios, adquiridos a precio de sangre, llamados a ser sus hijos. Él es nuestro Padre, su pueblo, Él es nuestro Dios, y sus siervos, Él es nuestro Rey. Y nosotros con conciencia podemos identificarnos así, gracias a Dios por Cristo, porque Jesucristo vino al mundo, vivió entre nosotros y vimos la gloria de Dios en el Hijo. Y Jesús, andando en carne, en cuerpo de carne, pero sin pecado, vivió la vida en total obediencia a su Padre, a su Dios, en el sentido de hombre, siendo Él también Dios, verdaderamente Dios. Pero aquí el detalle es este. Nosotros podemos ver y admirarnos de cómo era Job, pero también debemos de ver la responsabilidad y la capacidad que tenemos, que no tenía Job en ese momento, de poder hacerlo en un acto con discernimiento del fondo del espíritu, obviamente de una u otra manera que no está en la Escritura. Él tuvo, sin embargo, conocimiento de Dios, pero nosotros, por causa de Cristo, por la vida, la muerte en esa cruz y la resurrección de Cristo, es que el Evangelio nos fue predicado para arrepentimiento de nuestros pecados y fe y confianza de que en Cristo tenemos libre acceso al Padre. Y qué gozo poder saber que podemos vivir nosotros, obviamente, intachables, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, por el poder del Espíritu que está en nosotros y la gracia que nos ha sido ofrecida en Cristo. Satanás respondió al Señor y le dijo: ¿acaso Job te tiene temor en balde, de balde? O sea, no, traduciendo o cambiando el lenguaje en un lenguaje común. Obviamente no es de oquis que Job tenga temor tuyo, no es de oquis. Casi le está diciendo, no es algo gratuito. Casi te está pagando. ¿Y acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? O sea, tú le has concedido una protección no solamente a él, a su familia, y todas sus propiedades tienen tu protección. Si acaso no lo has hecho, por todos lados él está protegido. Has bendecido, versículo 10, seguimos leyendo, has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Ahora, gracias a Dios, porque nosotros como hijos de Dios y pueblo de Dios, podemos claramente ver que tenemos lo que no merecemos, que tenemos salud. Por eso estamos en este momento pasando un tiempo juntos a los pies de el Maestro Jesucristo y viendo lo que podemos ver al caminar junto con Job, de acuerdo al Espíritu nos permita hacerlo. Pero nosotros podemos, gracias a Dios, tener conciencia que esta misericordia que hemos recibido al estar bien y protección que tenemos de parte del Señor es solo por causa de Cristo. No es un asunto que nosotros hayamos logrado, no es un asunto que nosotros hayamos buscado, no es un asunto que nosotros estemos buscando portarnos bien y seguir. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar algo. No, nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hizo todo. En la cruz murió por nosotros, pecadores. En la cruz manifestó realmente que la perfecta justicia de Dios podía ser imputada y era imputada a nosotros como justos delante del Santo Dios que exige justicia para poder llegar a acceder a Él. Bendito sea el nombre del Señor, que podemos libremente orar en cualquier lugar,
y podemos llegar libremente ante su presencia porque lo hacemos en el nombre de su Hijo, quien pagó por nosotros y que sigue intercediendo día y noche por nosotros, que nos salvó. Satanás habla, todos estos beneficios de Job eran simplemente y son porque tú lo tienes demasiado protegido. O sea, todos estos beneficios, y él a final de cuentas es como que te está retribuyendo todo el favor que le has dado. O sea, te está pagando casi. Versículo 11. Ahora, Satanás suelta esto. Le dice al Señor, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Ahora, obviamente Dios no puede ser tentado. O sea, aquí no es Dios no puede ser tentado, ni Él es el que tienta a nadie, dice Santiago 1. Y aquí Satanás estaba poniendo una tentación delante de Dios. O sea, si tú lo atacas y le quitas todo, verás cómo te maldice. Te va a maldecir. Obviamente, Satanás, la misma estrategia, la usó con Eva en el huerto del Edén, donde le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de esto, y empezó a juguetear con lenguaje y dobles sentidos, al grado que directamente después le dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que comas del fruto del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas, ciertamente ustedes serán como dioses. Obviamente, ¡pum!, la tentación abierta, la provocación, y cayó Eva. Y obviamente lo siguió su marido, Adán. Le dice en el 11, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, todo, y verás cómo, si no te maldice en tu misma cara. Y fíjense lo que dice, versículo 12. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. O sea, Dios le otorga a Satanás poder sobre todo lo que tiene Job. Dios le otorga poder sobre todo lo que tiene Job. Dice, pero no extiendas tu mano sobre él. Le prohíbe tocar la vida de Job. Puede hacer lo que sea con lo que tiene Job, pero no tocar la vida de Job. ¿Y qué pasó entonces? Satanás salió de la presencia del Señor. Satanás salió de la presencia del Señor. Mis amados, vemos cómo es que es el Señor, el que gobierna, el que es rey de todo, incluyendo de Satanás. Y que aquí lo que está haciendo el Señor es darle una autoridad sobre lo que tiene Job, pero también una limitante que es no tocar la vida de Job. Mis amados hermanos, obviamente podemos pensar en la más grande desgracia que hayamos tenido o que estemos viviendo, y obviamente no podemos nosotros decir, es que Dios no tiene nada que ver en esto, solo es Satanás. No, mis amados hermanos. En la perfecta sabiduría y eterna sabiduría de Dios, Dios permite, como en este caso, que sucedan algunas cosas y en otros casos Él las decreta y las ordena. Pero sea su autoridad de decreto o permisiva, finalmente Él es Rey y Señor. Ahora, en todo, Dios es santo, santo. Y obviamente, todo aquello que Él haga siempre tiene un motivo santo, perfecto y justo. Y siempre va a sacar un bien
que va a ser para gloria a su nombre. El asunto es, estamos conscientes nosotros que cualquiera que sea la situación, por más que te han dicho que es que esto y es que el causante es esto y lo otro, ¿te estás dando cuenta realmente de que Dios está trabajando en tu vida? Que Dios quiere manifestar su gloria, que Dios te tiene a ti como quien eres, su hijo, su hija, y eres tu padre, pero también eres su siervo, su sierva, y Él es el Rey. Y obviamente Él es el Maestro, tú y yo somos discípulos, y debemos y necesitamos aprender. Y creo que caminando con Job podremos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y por consecuencia en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque solo viendo las áreas en que somos débiles, nuestro Señor Jesús lo dijo en 2 Corintios 12:9 por parte de Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestro Señor Jesús todo lo mostró en debilidad hasta la cruz y todo lo recuperó en el poder de la resurrección de los muertos. Y nos ha sido concedido por el Espíritu Santo. Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ver una vez más que el Señor es nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Dios, y es bueno en gran manera y siempre es santo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si Dios nos concede vida mañana, seguimos caminando con Job. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo seguirá enseñándonos. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga a ustedes y toda su descendencia. Gracias. Buenas noches.